Podríamos rastrear en nuestra memoria, incluso en el imaginario colectivo, la imagen de un grupo leyendo en un bosque y comenzamos en que la ocasión suceda. ¿Por qué será que a los seres humanos nos gusta tanto que nos cuenten historias? Una milenaria leyenda japonesa cuenta que en un bosque, en un parque o cerca de la orilla del mar, varias personas se agrupaban para escuchar relatos narrados por ellos mismos a la luz de 100 farolas encendidas. Cuando uno de los asistentes terminaba de contar su historia, debía apagar la llama correspondiente a su relato. Así, las narraciones iban ganando la atención de la multitud y sumiendo a todos en una penumbra que avanzaba a medida que avanzaban las historias. Al finalizar la narración número 99, cuando solo quedaba una farola iluminando precariamente el lugar de la cita, justamente la número 100, el poder de las historias, la atención de la multitud y el propio clima de tinieblas motivaba que el último cuento fuera narrado por un fantasma. No importa la multitud o la soledad, ni el ruido, ni el silencio, solo importan esas 100 farolas que iluminan un momento cualquiera, en el cual usted comienza a leer y a soplar una por una las llamas de las historias. Nos preguntábamos, siguiendo a Graciela Montes, ¿qué puede hacer la escuela con la lectura? ¿Qué papel puede desempeñar en el auspicio de los lectores? ¿De qué manera puede contribuir con ellos, alentar sus audacias, acompañarlos en sus titubeos, contribuir a su poética, fortalecerlos en su cualidad de sujetos de una experiencia y a la vez ayudarlos a ensanchar esa experiencia? Muchas preguntas que Montes se plantea en el libro La Gran Ocasión y que nos invita a pensar el lugar de la literatura en el nivel inicial, en las prácticas de lectura. Y contar y narrar textos literarios y volver a encender esa farola, lo del fantasma es maravilloso, ¿no? Como que así dando vuelta como los fantasmas de los teatros. La lectura aparece si hay un lector que lee, si no el libro, el texto no aparece y lo que tiene adentro del texto tampoco. Contar o narrar textos literarios, ¿qué implica? Dejar inaugurados mundos imaginarios, abrirnos a mundos posibles, ingresar y salir a mundos de ficción, ingresar a mundos metafóricos. ¿Desde qué metáforas pensamos, repensamos y recreamos nuestro vínculo con la cultura literaria? La idea de metáfora, María Emilia López la toma como un derecho, el derecho a la metáfora, o sea, poder pensar metafóricamente. Es bello cuando los niños ingresan, o las niñas, al mundo de la ficción. ¿Y qué entendemos por narrar? ¿Y por qué es tan importante la narrativa? ¿Qué dice Brunner al respecto? Brunner, en La fábrica de historias, Derecho, Literatura y Vida, en un pasaje dice: la ficción narrativa crea mundos posibles, pero extrapolados del mundo que conocemos, por más alto que puedan elevarse por sobre él. Es decir, que la narrativa contribuye a conocer esos otros mundos que están alejados del cotidiano nuestro, a construir mundos posibles, a mejorar el mundo en el que vivimos, y en eso la metáfora es una herramienta fundamental que María Emilia López lo expresa de una manera muy, muy interesante, porque la metáfora como una herramienta termina siendo una suerte de puente, una suerte de pasadizo, una suerte de pasaje a través de la cual uno puede construir esos otros mundos. Cito a María Emilia López. Dice: en el juego del lenguaje ocurren de manera simultánea dos fenómenos: la elaboración de un psiquismo, fundamento de la capacidad de pensar y simbolizar, y el ingreso al territorio de la metáfora,
del hacer como sí, a la capacidad de construir realidad a partir de la fantasía. Acá también hay una cuestión de qué es real y qué es ficción, y cómo la ficción, la narrativa, contribuye a construir esa realidad de alguna manera. Sí, además es un acto, ¿no? Eso de formar imágenes mentales de lo que no está presente. O sea, ingresar eso que dice Graciela Montes, del caos al cosmos, lo caótico de la vida de un niño, y cuando ingresa al mundo de la ficción, cómo va ordenando su propia psiquis y su propio adentro, y comprendiendo en la medida que otro lo acompaña a comprender ese mundo de la afuera. Y hoy en día me parece que la literatura es fundante, y nos preguntamos, ¿qué idea de literatura hay detrás de estas consideraciones? ¿Una serie de textos didácticos con mensaje y moraleja? ¿Una serie de personajes a los que nunca les pasa nada interesante? ¿Textos fáciles y con vocabulario simple? La literatura es otra cosa, porque huye de los caminos transitados, de la protección. A la literatura le gusta perderse por caminos sinuosos, tenebrosos, y no teme encontrarse con mundos maravillosos. Es un juego que nos invita a ingresar a un cosmos donde la imaginación es la protagonista, donde la incertidumbre de la vida de los personajes nos van llevando a París, un poquito caminando y otro poquito a pie. Entonces acá la presencia de la literatura en la sala es importante, es central en el nivel inicial. Contar con una biblioteca, contar con libros, que esos libros estén a disposición, contar con un docente, una docente, un mediador sensible de las situaciones que se suceden dentro de la sala, contar con un espacio para construir ese espacio de lectura, esa comunidad lectora. Entonces, todo esto, todos estos ingredientes, podríamos decir, de una receta, si quisiéramos tomar una metáfora culinaria, son necesarios para que las prácticas de lectura tengan lugar. Es decir, que el libro esté, es necesario, pero que esté a disposición. Que el mediador esté, es necesario, pero que sea sensible a lo que sucede. Que el lector esté, es necesario, pero que pueda alcanzar los libros, ¿sí, no? Y que el libro esté. Y que el libro esté, y que esté ahí. Y que esté ahí, no guardado. Exactamente. Un niño, una niña que tiene la posibilidad de escuchar cuentos, poesía, esté la voz también, ¿no? Es un lector que con el tiempo entenderá que las letras son más que dibujos que acompañan las imágenes. Desde el momento de la gestación de ese niño o niña escucha historias, narrativas que lo van constituyendo como parte del mundo cultural de la lectura y de la escritura. Esta idea desde la gestación es una idea de Yolanda Reyes, que dice que el niño, cuando a la mamá le dicen que está embarazada, ella empieza a hablar del niño o la niña, a nombrarlo, a decidir qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a comprar, a pensar y a contarle a otro. Y ella dice que ahí la narrativa ya comienza y que el niño ya se empieza a comunicar con el niño. Por eso ella habla de la gestación. La importancia del libro, ¿no? Borges dijo que es una extensión de la memoria y de la imaginación, porque es más que un objeto con texturas y colores para ser manipulado, porque significa multiplicidad de sonidos y silencio, porque cobra vida cuando un otro lo ojea, lo lee, cuenta la historia porque abre enigmas, dejando preguntas que interpelan, que se resolverán o no con la ayuda de otras voces. Es un puente, decíamos hoy que era un puente, un pasaje, un elemento central que tiene que estar. Y ese tener que estar supone antes, en la variedad de libros que hay, una selección.
Ahí es donde entra la cuestión del canon. ¿Qué libros seleccionamos? ¿Cuáles? ¿Con qué criterio? En esa primera selección que hace el adulto, que pone a disposición esa selección de libros, esa determinada cantidad de libros, para que los mismos estudiantes también hagan su propia selección de qué les interesa, qué les gusta, por dónde va su camino lector en ese momento, por dónde se está construyendo. Inclusive ahí también tenemos una nueva concepción de lector. Hay un lector que decide y tenemos como una obligación de dejarlo decidir, aunque por ahí no nos guste lo que decide o lo que, o lo que nos dice. Sí, hay que respetar esas decisiones. O sea, porque quien construye y quien será el que decida qué camino recorrer y por dónde ingresar a un libro es el lector. Esa es una concepción que Montes la desarrolla puntualmente y quizás en algún otro momento ingresemos a esa idea, como dice Gente. Eso es para otra historia. Por ahora vamos a ir cerrando este primer encuentro con un texto, como siempre abrimos y cerramos, de Jorge Luján, Morteza Saedi, del libro Con el sol en los ojos. Dice: partir desde el puerto de la ventana hacia los mares de arriba, cosas para hacer allá, de día, calcar el paisaje terrestre en una nube transparente, de noche trazar una osa mayor que otra con un pincel fosforescente, regresar a tiempo para mirar desde abajo y descubrir nuestra huella en las alturas. Bueno, hasta acá llegamos. Esta es nuestro susurro del lenguaje, que esperemos cómo seguiremos en el futuro. Podemos decir que va a haber un foro. Tenemos un foro en el cual vamos a intercambiar ideas, pareceres, y en el cual en ese foro también ingresarán las consignas para la evaluación y nos iremos comunicando en su momento. Y personalmente quiero agradecer la convocatoria y la cantidad de personas que en algún momento nos van a poder ver, y esperaremos en el foro estén atentas a ver cómo seguimos con esta historia. Nos despedimos entonces, les enviamos un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Él es Arnaldo y yo soy Angelina.